Hola, soy la cadete de primer año, Melissa Meyali Hernández Pérez, procedente de la Escuela Militar de Enfermería. Hoy les voy a hablar del aparato respiratorio, que es uno de los temas que he estado viendo en Fisiología Humana con el maestro en Ciencias, Said Fernández Hernández. Bueno, vamos a empezar. La respiración. Bueno, pues como sabemos, para mantenernos con vida, nuestro cuerpo necesita producir energía suficiente. Dicha energía se produce por la combustión de las moléculas de los nutrientes, que se oxidan cuando se combinan con el oxígeno. La oxidación entonces supone la combinación de lo que es el carbono y el oxígeno, y el hidrógeno, perdón, con el oxígeno para formar lo que es dióxido de carbono y agua. El consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono es un proceso que es indispensable para la vida. En consecuencia de esto, el cuerpo humano necesita un sistema orgánico especializado en lo que les comento, que es el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre nuestra sangre y en la atmósfera. A una velocidad que pues sea adecuada a las necesidades de cada organismo. Esto que les comento pues es el aparato respiratorio, que es el que nos permite la entrada del oxígeno al organismo, así como la salida del dióxido de carbono. Bueno, nuestro aparato respiratorio comienza por la nariz y la boca, continúa a través de nuestras vías respiratorias para finalmente llegar a lo que son los pulmones. El aire entra en el aparato respiratorio por la nariz y la boca y desciende a través de la garganta, o sea, nuestra faringe, para alcanzar al órgano de fonación, que es nuestra laringe. Esta laringe está cubierta por un pequeño fragmento de tejido que se cierra de forma automática cuando ocurre la deglución, durante la deglución, impidiendo que se combine el alimento entre las vías respiratorias, o sea, un desastre. Okay. Bueno, aquí podemos ver una imagen del aparato respiratorio. Está lo que es la nariz. En la nariz está la cavidad nasal, los cornetes nasales, el vestíbulo nasal. Luego tenemos la faringe, luego nuestra laringe, que como les comentaba, está también la epiglotis, el cartílago tiroides. Luego está la tráquea, los dos pulmones que tenemos, que están, como podemos ver en la imagen, ahí tienen como unos arbolitos que son las ramificaciones, donde se encuentran los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Ok, vamos a hablar de las funciones del aparato respiratorio. Número 1. La inhalación y exhalación son la ventilación pulmonar. Ok. En la ventilación pulmonar, el aire es inhalado a través de la cavidad nasal y bucal, o sea, a través de nuestra nariz y nuestra boca. Y se desplaza a través de la faringe, la laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye en forma inversa por la misma vía, es decir, entra así y sale así. Y los cambios en el volumen y la presión del aire en estos pulmones desencadenan lo que les comento, que es la ventilación pulmonar. Durante una inhalación normal, el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen y se eleva lo que es nuestra caja torácica. A medida que el volumen en los pulmones aumenta, la presión del aire disminuye e ingresa el aire. Durante una exhalación normal,
los músculos se relajan, perdón, se relajan. Los pulmones se vuelven pues más pequeños porque está saliendo el aire y la presión del aire aumenta y este se expele. Número 2. Ok. La respiración externa intercambia gases entre los pulmones y lo que es el torrente sanguíneo. Ok. Dentro de los pulmones, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desecho a través del proceso denominado respiración externa. Este proceso de respiración externa tiene lugar en cientos de millones de sacos microscópicos que los vamos a denominar alvéolos, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. El oxígeno del aire inhalado difunde de los alvéolos a los capilares pulmonares que los rodean a esos alvéolos. Se unen las moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos y es enviado por el torrente sanguíneo. Mientras tanto, el dióxido de carbono de la sangre desoxinada difunde a los capilares de los alvéolos y es eliminado mediante la exhalación. Número 3. Ok, la respiración interna intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. Bueno, el torrente sanguíneo lleva oxígeno a lo que son las células y elimina dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de lo que se llama la vasculatura, perdón. Cuando la sangre oxigenada llega a los capilares estrechos, pasa que los glóbulos rojos liberan oxígeno. Este oxígeno se difunde por las paredes capilares hacia los tejidos del cuerpo. Mientras tanto, el dióxido de carbono difunde de los tejidos a los glóbulos rojos y el plasma. La sangre desoxigenada transporta el dióxido de carbono de regreso a los pulmones para ser eliminado. Número 4. El aire que hace vibrar las cuerdas vocales crea sonidos. Bueno, ¿qué es la fonación? La fonación es la creación de sonido mediante estructuras que se encuentran en las vías superiores, en las vías respiratorias superiores. Durante el proceso de exhalación, el aire pasa de los pulmones por la laringe. Cuando hablamos, los músculos en la laringe mueven los cartílagos. Estos cartílagos juntan las cuerdas vocales o los pliegues vocales y cuando estos se unan, el aire pasa por ahí y hace vibrar, lo que produce sonido. Una mayor tensión de las cuerdas vocales crea vibraciones como más rápidas y sonidos más agudos. Pero en cambio, con una tensión menor, la vibración es como más lenta y el sonido es más grave. Número 5. La olfacción o olfato es una sensación química. Bueno, estamos hablando del proceso de olfacción. Este proceso de olfacción comienza en las fibras olfatorias, que son las que recubren nuestras cavidades nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa en las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen a receptores del sistema nervioso en lo que son los cilios y las activan, hace que se activen.
Este estímulo envía una señal a nuestro encéfalo y las neuronas llevan esta señal desde las cavidades nasales a través de los orificios en el hueso, etmoides, hasta los bulbos olfatorios. La señal luego viaja desde los bulbos olfatorios a lo largo del nervio craneal número 1, que fue también un tema que vimos. O sea, el área olfatoria. Ok, bueno, tenemos que nuestro aparato respiratorio se divide en dos. Lo que es el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior tenemos lo que es la nariz, la cavidad nasal, la boca, la faringe y la laringe. Y en el inferior tenemos la tráquea, los pulmones, los bronquios, bronquioles y alveolos. Ok, aquí tenemos una imagen del sistema respiratorio inferior, que como mencionábamos es lo de la nariz, nuestras cavidades nasales, nuestra faringe que está aquí en la garganta, nuestra laringe. Y en el inferior pues también podemos ver lo que son nuestros dos pulmones que tienen ramificaciones, y estas ramificaciones están los bronquios, los bronquiolos, los alveolos. También los pulmones están protegidos por nuestra caja torácica. También podemos ver la tráquea, que también es importante porque también pasa el aire por ahí. Ok, la nariz. Bueno, como ya lo mencionamos, la nariz forma parte del tracto superior. Como ya había mencionado, el aparato respiratorio es aquí donde comienza a través de la nariz. La nariz detecta las moléculas de olor y ayuda a filtrar y calentar el aire que inhalamos. También está la cavidad nasal. Aquí podemos ver las cavidades nasales están dentro de nuestra nariz. Podemos ver lo que es el seno frontal, nuestro cornete medio, nuestro cornete inferior, nuestro orificio externo, nuestro cornete, perdón, ya lo mencioné, el cornete superior, el seno esfenoidal, nuestra fosa nasal y la nasofaringe. Ok, la boca. La boca también es importante en este aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque pues luego nos pasa que tenemos la nariz tapada, no sé, porque nos dio gripa y pues no podemos respirar por la nariz. ¿Y qué hacemos? Pues respiramos por la boca. También puede entrar aquí el aire. Ok. Después de que entra el aire por nuestra nariz o por nuestra boca, sigue lo que es nuestra faringe, que está aquí, ubicada aquí en la garganta. La faringe es una estructura en forma de tubo que permite o sea, que permite conectar la cavidad nasal o bucal y las fosas nasales con nuestro esófago y con la laringe. Ahora vamos a hablar de la laringe. Como les mencionaba, la laringe también es muy importante porque hace que nuestro alimento no se junte con nuestras vías respiratorias, como se les mencionaba al principio. Bueno, la laringe es un conducto que permite el aire desde nuestra faringe hacia nuestra tráquea. Y pues posteriormente de la tráquea pasa a nuestros pulmones. Aquí tenemos los pulmones. Bueno, en la imagen podemos ver aquí algo muy importante que son las ramificaciones que tienen, las podemos ver. Aquí van a estar situadas varias partes que también son muy importantes en el sistema respiratorio. Bueno, ¿qué son los pulmones? Pues los pulmones son dos órganos cuya función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Dentro de cada pulmón, como lo mencionaba, tiene un árbol bronquial que se divide progresivamente dando ramificaciones cada vez más pequeñitas. La tráquea. Bueno, también la tráquea es importante. ¿Por qué? Porque pues también por aquí pasa el aire hacia los pulmones después de la laringe. La tráquea es un conducto también en forma de tubo que tiene la función de
como lo dije, de hacer posible el paso del aire entre la laringe y los bronquios, o sea, hacia los pulmones. También me falta mencionar que su pared la pared de la tráquea está reforzada por un conjunto de cartílagos en forma de C. Ok, los bronquios. Bueno, en la imagen podemos ver nuestro bronquio derecho, nuestro bronquio izquierdo, nuestro bronquio de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Pero bueno, ¿qué son los bronquios? Los bronquios igual son conductos tubulares que conducen el aire desde nuestra tráquea hacia nuestros bronquiolos. Bueno, como podemos estarnos dando cuenta, vamos como de mayor a menor, son las ramificaciones de nuestros pulmones. Un bronquiolo es un conducto que conduce el aire desde lo que son los bronquios hacia los alvéolos. Los alvéolos, como podemos ver en la imagen, ya es el final de todas estas ramificaciones. Están situados, como lo digo, están situados al final de las ramificaciones de los bronquiolos. Tienen como la forma de pequeños sacos y son el lugar en el que se produce el intercambio de gases con la sangre. La hematosis. La hematosis es el intercambio de gases que se produce entre el aire de los alvéolos y alvéolos pulmonares y la sangre venosa. En esta hematosis ocurre en la barrera del alvéolo capilar. ¿Cuál es su función? Bueno, su función es la fijación del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono durante la respiración. Nuestro proceso de respiración se divide en dos fases distintas, que son la inspiración, también llamada inhalación, y la expiración, también llamada exhalación. Durante nuestra inspiración, el diafragma se contrae y baja, mientras que los músculos entre las costillas se contraen y suben. Por medio de la inhalación, el diafragma desciende de su posición y los músculos intercostales. Como consecuencia de la postura que adoptan, elevan las costillas. Durante la expiración, o también llamada inhalación, los músculos utilizados para la inspiración se relajan, haciendo que los gases sean expulsados de los pulmones. Básicamente consiste en lo que es la salida del aire de los pulmones. Es todo lo contrario a la inhalación. Les voy a hablar de el volumen respiratorio. Bueno, la frecuencia respiratoria de un adulto suele estar entre las 10 y las 16 respiraciones por minuto. En una frecuencia respiratoria se da un volumen respiratorio por minuto, que se llama volumen corriente. El volumen del aire se conoce, pues como lo mencioné, como volumen respiratorio. A veces suele pasar que voluntariamente las personas pueden utilizar nuestro volumen de reserva inspiratorio, o sea, nuestra respiración profunda. Este volumen alcanza una medida de 2.5. Aquí hay una tabla acerca de igual del volumen. Cabe mencionar que el volumen que queda en los pulmones se denomina volumen residual. La suma de este volumen corriente y el volumen de reserva respiratoria y el de reserva expiratoria se conoce como capacidad vital. Alcanza una medida de 4.5 litros, que la capacidad vital más el volumen residual constituyen lo que es la capacidad vital forzada. Bueno, muchas gracias.